Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y en este espacio de liderazgo y transformación hoy tengo a un invitado muy especial desde Verona para México. Aquí lleva 30 años y hoy es el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, Lorenzo Vianello. Bienvenido. Gracias, Claudia, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Pues es un honor porque además Verona es la tierra donde Shakespeare se inspiró para escribir Romeo y Julieta. Así es, un lugar romántico, una ciudad muy bonita y una ciudad de empresarios y de industrias muy importantes en Italia. Y bueno, ¿a qué edad llegaste a nuestro país buscando hacer una tesis? Sí, yo llegué a los 25 años aquí en México, 25 años, todavía no los cumplía, me faltaba un mes y medio para cumplir los 25 años y vine justamente a terminar de escribir mi tesis que la hice sobre el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que hoy está en boca de todos porque con nuestro querido amigo presidente Donald Trump está en una renegociación un poco álgida. Pero yo cuando vine era en 92, entonces estaba estudiando Economía y Comercio en la Universidad de Verona y decidí especializarme en Comercio Internacional, era algo que me gustaba mucho. Y en lugar de hacer la clásica tesis, como había miles en aquel entonces que se hacían sobre la Unión Europea y con la Comunidad Económica Europea, se comenzaba a hablar de este tratado, se escuchaba hablar de este tratado porque era el único tratado importante que se estaba cocinando fuera de la Unión Europea, que tenía ya muchos años platicándose y con acuerdos que iban mejorando día a día. Entonces, ¿cuál fue la tesis? Le dije al profesor, viajo a México y termino de escribirla porque no hay bibliografía sobre esto. Okay. Pues la teoría es teoría y se puede platicar, pero las facetas reales de cuáles son las dificultades o las complicaciones o los beneficios de un tratado entre tres países, donde dos son muy parecidos entre ellos, porque eran economías muy avanzadas, y uno era una economía en vía de desarrollo como México. En Europa había cosas parecidas, Portugal, España, Grecia podían ser un poco parecidos, pero era mucho más uniforme que con México y con Estados Unidos. Entonces, la tesis era vista desde el punto de vista de México, si un tratado de este tipo podía perjudicar o beneficiar a una economía en vía de desarrollo como la de México. ¿Y cuál es la respuesta? Mi respuesta fue hace 33 años, fue que con ciertas reformas estructurales y ciertos cambios habría sido seguramente muy beneficioso para México. Y la realidad fue que 20 o 25 años después, todas las cosas que yo escribía en mi tesis se demostraron ciertas, ¿no? Entonces, y si reescribieras la tesis a partir del 2025 en esta renegociación, ¿cuál es tu visión? En esta renegociación será muy diferente. México ya no es un país en vía de desarrollo, es un país desarrollado con ciertos temas y ciertas regiones donde hay problema. Una de las cosas que yo escribía en la tesis era que había que darle un desarrollo mucho más regional a México en lugar que centralizado. Ha sucedido, pero ha sucedido no como debería de suceder. Uno de los planes del gobierno actual es el de darle más fuerza a ciertas regiones subdesarrolladas que tienen muchos problemas, y no es una cosa menor, es una cosa muy complicada. Luego vienen otras complicaciones que se han sucedido últimamente, pero es un objetivo que evidentemente existe y esto le puede dar a México un beneficio enorme. Pero hoy en día debería de decir cosas diferentes, pero el tratado seguramente es un tratado que se viene fortaleciendo. El tema de la pandemia aumentó todavía muchísimo más la unión, la necesidad y la fuerza de la unión comercial, y no solo comercial, también acuerdos políticos y sociales, etcétera, que son necesarios en la región de Norteamérica, pero además la guerra comercial contra China de Estados Unidos, la necesidad de la relocalización, el tema del nearshoring, del cual se ha hablado mucho en los años pasados, es una cosa que
con una negociación que yo confío en que será correcta y positiva, como la primera renegociación que sucedió en 2016 con el primer gobierno Trump. Yo pienso que México tiene camino muy bueno que recorrer durante los próximos 25 o 30 años. Bien, yo también tengo mucha fe en que la presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard harán un buen trabajo en ese aspecto, pero bueno, vamos a hablar ahora de cómo es desde la Cámara de Comercio Italiana en México este intercambio comercial entre México e Italia, que coinciden con los colores de la bandera, pero sin duda en muchas otras cosas más. Te quedas en México. Después empiezas a trabajar ¿en dónde? Primero decidí crear una empresa. Lo hice con un amigo de la universidad que estaba haciendo una experiencia en Londres y decidimos de crear una empresa y comenzar a importar y distribuir productos italianos en México. Empezamos en el sector textil con telas que vendíamos a los grandes fabricantes de confecciones mexicanos. Por ejemplo, haciendo marcas Julio, Yvonne, Scapino y una serie de otros, ¿no? Okay. Había muchos clientes así. Personas y empresas que hacen cosas de alta calidad y que adentro de sus gamas de productos utilizaban y siguen utilizando telas italianas. Esta empresa duró poco tiempo porque, no porque fuera mala, porque de ahí desarrollamos otra empresa que era una importadora distribuidora de productos italianos. Abrimos una cadena, nos aliamos con una cadena de tiendas de ropa que estaba comenzando en Italia y la desarrollamos durante muchos años aquí en México. Y después de esto, o durante esto, por ahí de 2014, 2015, unos amigos de Verona que tienen una empresa grande, la empresa más grande de Italia de maquinaria y equipo para la limpieza profesional industrial, tema totalmente diferente, sí. Barredoras, fregadoras de piso, aspiradoras industriales, etcétera. Nos dijeron, oye, no tenemos un distribuidor en México, ¿por qué no nos ayudan a encontrar uno? Y yo dije, es un sector que no conozco, te puedo aconsejar a alguien grande, pero no sé si sea serio y eres amigo, no quiero aconsejar. Y me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Entonces iniciamos un reto. Nos apoyaron mucho, nos enseñaron y esta básicamente hoy es la empresa principal que tenemos y recientemente iniciamos una fábrica de productos químicos para la limpieza profesional porque es una cosa que nuestros clientes nos decían, oye, aparte de las máquinas no tienes productos, y entonces comenzamos con estos productos químicos y le estamos poniendo mucha pasión y mucha profesionalismo para que sea la empresa siga creciendo. Industrias, ¿no? La textil, luego pues la industria de limpieza y los químicos, pero también con energías limpias o con el desarrollo sustentable de esto. Sí, esta es una cosa que es un tema donde Italia, Europa son muy fuertes. Todo el tema de manejo de residuos, tratamientos de agua, economía circular, son temas que en Europa se usan desde hace muchísimos años y en Italia se desarrollaron muchísimas tecnologías. Y casualmente hace un par de años, un par de amigos mexicanos me dijeron, hay potencialidades, interés, ¿por qué no buscamos algo? Y me puse a buscar y a través de unos amigos en Italia encontramos las tecnologías adecuadas y estamos desarrollando este tipo de negocio aquí en México. Aquí en México. Aquí en México, así es. Eso es importante, ¿no? El implemento y la conciencia para que más empresarios adopten estas tecnologías. Y es un tema que es fundamental y estratégico de este nuevo gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente hizo trabajos muy fuertes con la delegación de la Unión Europea, las cámaras europeas y los empresarios europeos durante los primeros 6 meses del año y creo que en septiembre se va a hacer una nueva ley de economía circular. Y hay proyectos muy importantes, interesantes, porque uno de los objetivos de la presidenta Sheinbaum, lo ha dicho desde antes de su campaña, es el tema de la ecología, de la energía limpia, de la economía circular. Entonces, hay planes muy grandes y habrá mucho trabajo para muchísima gente, empresas extranjeras, mexicanas, durante
los próximos muchos años. Es necesario, el planeta lo exige. Es ¿verdad? necesario, hay falta de energía, de la basura se puede generar energía, de la basura se puede generar energía limpia. El tratamiento de las aguas, lo hemos visto, el problema de agua que tenemos en México, en el mundo, pero en México es grandísimo. Entonces, como cámaras europeas, como Cámara Italiana, trabajamos mucho con la Secretaría de Medio Ambiente, hemos iniciado unas conversaciones con Conagua. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes. Evidentemente, las asociaciones están con el Consejo Coordinador Empresarial, con CONCAMIN, con el COMCE, que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, del cual recientemente el presidente actual ejecutivo del COMCE, que es un querido amigo, uno de los primeros empresarios que yo conocí llegando a México. Él es mexicano, pero amante de Italia. Sergio Contreras me invitó a ser parte del COMCE, me invitó como presidente del Comité Bilateral México-Italia, que estamos justamente en estas semanas tratando de conformar para que el comercio entre Italia y México sea cada día más fuerte. Que pero tú dijiste una cosa importante cuando iniciaste la pregunta. Comercio entre Italia y México es extraordinario. Okay. En los últimos 30 años creció de una forma brutal. ¿Cuántas empresas tienen como este intercambio entre Italia y México? Porque están pues, marcas, ¿no? Puedo decir, Ferrero Rocher, están para productos de cabello, productos de comida, automovilismo. A ver, dinos todos los sectores que hay. Mira, los sectores son variados y son muchos. Italia tiene muchas excelencias, enogastronomía, evidentemente, automovilismo, productos de estética y para el pelo, moda. Entonces, aquí están. Cuando yo llegué a México, no había marcas italianas, había muy pocas distribuidas. Entonces, hoy se encuentra todo. Encuentras pasta, encuentras vinos, encuentras tomate, encuentras aceites, encuentras, evidentemente, los productos para el pelo, como tú dices, pero también los maquillajes, encuentras perfumes. Y encuentras mucha tecnología, mucha moda, todas las grandes marcas están. Ayer murió Armani. Sí. Armani está en México desde hace algunos años, pero está Dolce & Gabbana, está Hermenegildo Deña, está Ferragamo, todas estas grandes marcas están. Que queremos tener aquí en Mentores Luminosos, por supuesto. De patrocinadores. Y sus empresas en algunos casos son solo comerciales, en otras son productivos. Hay establecimiento, tú nombraste Ferrero. Ferrero tiene una planta productiva en Guanajuato, muy grande. Y generando empleos. Generando empleos, generando mucho empleo y generando mucha calidad de producto y generando y desarrollando productos nuevos. Una cosa importante es, yo siempre menciono el caso de Pirelli. Pirelli es una empresa que todo el mundo conoce, llantas de altísima calidad. Y Pirelli en México decidió hace algunos años no solamente hacer una planta que es una de las plantas más importantes del mundo, sino que además crear y hacer que un centro de desarrollo de tecnología se hiciera aquí. Okay. Entonces, el centro de desarrollo más importante de Norteamérica, investigación y desarrollo, está en México, está en Guanajuato. Bien. Y luego hay un centro de capacitación que es enorme. Entonces, y la planta se sigue expandiendo. Entonces, es un tema muy importante porque hoy en día hay ingenieros mexicanos y ejecutivos mexicanos y personas mexicanas que comenzaron a trabajar en la planta, que hoy están trabajando en Pirelli, en Italia, en China, en Brasil, en Estados Unidos, porque de aquí se van a otros lugares del mundo. Qué bien, muy importante esa labor. Tú empiezas en la Cámara de Comercio Italiana como vicepresidente durante 12 años. Así es. ¿Y cuánto llevas presidiendo como presidente? Llevo 7 años como presidente. El periodo pasado son periodos de 3 años. Ya había declarado que era mi último. Desafortunadamente, la persona que estaba formando para que fuera mi sucesor me dijo, no estoy listo todavía, por favor, 3 años más y luego le seguimos. Entonces, y no es una sucesión obligatoria, es un tema donde
requiere de dedicación, requiere de algo de tiempo. Es un trabajo pro bono, entonces un trabajo para retribuir a los dos países que me vieron, uno nacer físicamente y que me dio toda mi educación y mi cultura, y uno que me abrazó y que me hizo crecer profesionalmente y que me dio no solamente mi trabajo, me dio mi familia. Bueno, de esposa mexicana y de hijas nacidas también en México, 3 niñas que son tu adoración. Así es. También, Lorenzo, estuviste con Calcedonia, con otras líneas, también siendo como el director comercial, ¿o qué eras? No, éramos los importadores dueños, exclusivos para México. Durante más de 20 años creamos todas las tiendas que hubo hace años y después, desafortunadamente, hubo una ruptura con la empresa en Italia y entonces se terminó esta relación justo antes de pandemia, lo cual no fue tan malo porque en pandemia quien tenía negocio de retail fue extremadamente golpeado, pero bueno, fue una experiencia. Los negocios inician, los negocios terminan, no siempre uno va de acuerdo. Durante 20 años estuvimos muy de acuerdo, en cierto momento se terminó y a seguir con lo que sigue, ¿no? Bueno, pues como aquí Mentores Luminosos lo que queremos es no solamente narrar los logros, sino el proceso para alcanzar el éxito. ¿Qué le recomiendas a aquellos extranjeros que vienen a México a invertir y a veces tienen miedo por la incertidumbre de lo que escuchan a lo mejor en las noticias, que políticamente o que la seguridad, pero ¿qué les dices para que arriesguen su capital? ¿Cómo es que ven oportunidad en México y qué se necesita para como extranjero tener una carrera empresarial como la tuya? Muy buena pregunta y muy complicada, porque antes que nada yo tengo que decir, hablando de Italia y México, que la relación es estupenda y ha crecido en los años, y hoy en día México para Italia es el segundo mercado más importante en todo el continente americano. Wow. Después de Estados Unidos, pero arriba de Brasil y arriba de Canadá, que son dos economías más grandes que la de México, porque o son más desarrolladas o porque tienen más población, ¿no? Y esta relación se ha construido en el tiempo de una forma muy positiva, porque aunque México importe mucho desde Italia, el 65-70% de lo que México importa de Italia es maquinaria para la industria mexicana. Entonces, permite que la industria mexicana importe bienes de capital con alta tecnología y que le permiten crear productos de más alta calidad y poder exportar más a sus socios comerciales. Hoy en día, la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, ha declarado esta cosa de hecho en México, hecho bien en México, y puedo decir tranquilamente que hay muchos países que contribuyen con tecnología a que lo hecho bien en México se ha hecho muy bien, pero puedo decir tranquilamente que la maquinaria italiana es estupenda y fundamental para la industria mexicana en varios ámbitos. Y el resto de los productos que se importan y se distribuyen son productos, bienes de consumo. ¿Qué exporta México a Italia? ¿Qué exporta México a Italia? Autopartes, industria química y bebida. Tequila, mezcal, cerveza, algo de alimentos, pero muy poco. Se puede hacer mucho más ahí y hay muchas oportunidades en otros productos. Tengo ahora unos amigos que se van al torneo mundial de helados que ganó, es un mexicano, porque en Italia hacen el torneo mundial del gelato y es muy importante, se habla muy poco, pero un mexicano ganó en el Norteamérica el concurso y Super Creamy y se va a Italia. Bueno, nosotros organizamos como Cámara Italiana el Campeonato Mexicano de la Pizza desde hace 8 años y cada año seleccionamos pizzeros que vienen de todo México, que se inscriben, participan en semifinales y luego hay una gran final donde un jurado elige el mejor pizzero mexicano del año. Y ellos los mandamos, el que gana lo mandamos a Italia a concursar al Campeonato Mundial de la Pizza. El que mejor se posicionó creo que llegó 5º o 6º en el Campeonato Mundial de la Pizza, pero ganó
el campeonato panamericano de la pista. O sea, ganó todo bien. el continente americano hace 2 años en Argentina, en Buenos Aires, y fue una sorpresa. Entonces, está estupenda esta cosa del helado. Y hay mucho, el negocio del helado es un negocio muy bonito y es un negocio que está creciendo mucho en México. Ok, entonces, ¿te fue fácil o difícil poner una empresa en México siendo extranjero? Mira, fue difícil porque al principio, ya era joven además, entonces al principio lo que no faltan son las ganas, que es lo que yo digo cuando vienes, que no te falten las ganas, porque los retos de poner una empresa en cualquier país son complicados, en cualquiera, hasta en tu propio país. Claro. En un país extranjero, evidentemente, te tienes que confrontar también con algunas pequeñas diferencias culturales. Italia y México son muy parecidos como culturas. Tenemos idiomas parecidos, pero una cultura latín, que es lenguas muy, romances. muy, muy parecida. Según yo, es más parecida a la cultura italiana con la mexicana que la española con la mexicana. Y hay un amor inmediato entre italianos y mexicanos. Y creencias, pues tienen el Vaticano y acá la mayoría son católicos. Sí, y es un tema de cómo se convive alrededor de la mesa, la familia, cuál es la forma de hacer negocios. No es solamente trabajar, es también pasarla bien, tener empatía entre las personas, porque si no el negocio no fluye, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que hacen que seamos realmente muy parecidos. Pero hay pequeñas diferencias que al momento de hacer negocios uno está acostumbrado de una cierta forma, uno de otra. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que recuerdas que te enfrentaste en tus primeros negocios en México? En México ningún empresario te dice que no, pero luego no se cierra el negocio. Entonces hay que acostumbrarse a que un sí o un vemos, claro que sí me interesa, no quiere decir que el negocio esté cerrado. ¿Hasta cuándo te das cuenta si la persona es seria o no? No es cuestión de seriedad, es una cuestión de idiosincrasia, de un tipo de cultura de educación donde decir que no es maleducado. Okay. Entonces, te dejo entender entre líneas que no estoy muy interesado, pero nunca te doy un no. Y pues se agradecería un no, porque te evita generar falsas expectativas y perder el tiempo. Sí, pero lo que yo digo es, si tú llegas a un país y a una cultura, la que sea, en Alemania, en Japón, en China, donde sea, tú como extranjero te tienes que adaptar a la cultura que hay en el lugar. Entonces, lo que yo aconsejo es vive la vida como se vive en el país. No puedes, o es más difícil hacer negocios si yo vengo y quiero vender algo a México. Puedo venderlo, pero es más difícil. O consigo un buen distribuidor. Entonces, pero trabajo con un distribuidor mexicano que trabaja conmigo seriamente, voy construyendo una relación de poco a poco. Pero si yo quiero venir a México a hacer negocio, necesito venir, necesito invertir tiempo, dinero, esfuerzos, pasión y ponerme a trabajar y conocer bien a la cultura mexicana. Bien. Bueno, nos vas a dar un secreto de cómo conocer bien no solo a la cultura mexicana, sino a cada persona con la que estás pensando si hacer negocios o no. Y esto lo hace a través de una de sus pasiones y hasta generó un torneo, que ahora nos va a contar, de golf. Sí, sí, platicábamos antes de esta entrevista que una de mis pasiones es el golf. Y lo inicié llegando a México porque me pareció bonito, había oportunidad y lo primero que me gustó era el estar varias horas en medio de un lugar bonito, con verde, caminar. Entonces es un buen ejercicio físico que te relaja, ¿no? Pero también, por otro lado, es un ejercicio físico que te permite convivir con personas que muchos de ellos son empresarios y aunque no tengan nada que ver contigo, siempre se aprende algo. Pero cuando estás en el campo de golf y conoces a alguien que puede hacer un negocio contigo, hay una cosa que es fundamental. El golf es un juego de caballero. Entonces, en el golf, normalmente la gente declara los puntos que hizo o ve si movió la bola o no. Y entonces en el golf descubres inmediatamente si la persona con quien estás jugando, que acabas de conocer, es una persona con la cual se puede hacer negocio. Si es una persona honesta, si es una persona caballerosa y si sigue las reglas del juego. Y es muy, muy rápido y muy fácil. Y muchos golfistas coinciden con lo que yo digo.
Y has de ahí determinado con quién seguir nada más un saludo supuesto. y con quién sí cerrar el negocio. Por supuesto. Y se puede seguir solamente con el saludo, nada más que sé que hasta ahí llego, no voy más adelante. Bueno, y creaste este torneo de Ferrari. Así es. Hace 16 años ya decidimos por juego hacer un primer torneo de golf empresarial en un formato muy de networking que se llama GoGo, donde los equipos, el que juega golf sabe perfectamente de qué se trata. ¿Quiénes pueden inscribirse a ese torneo? Quien sea. Ok. Que sepa al menos golpear una pelota. No es necesario que juegue bien, porque es un torneo en equipo, entonces si yo tiro mal hay otro que tira bien, y entonces yo puedo aportar algunos golpes, etcétera, pero lo importante es estar juntos, divertirse, platicar, hacer relación y vivir una experiencia de estilo de vida italiano. Y los premios, yo quiero aprender a jugar golf. Sí, ¿Hay mujeres y hombres o solo caballeros? Mujeres y hombres. Mujeres y hombres, y hay premios especiales para las mujeres, pero las mujeres pueden participar a todos los premios. Y el premio más importante, evidentemente, en uno de los hoyos es un Ferrari para el jugador que hace hole in one. En 15 años solo se ganó una vez, pero yo estoy convencido que se va a ganar más veces. Entonces es un gran premio que hace que este torneo se haya hecho cada año más grande, y ahora lo jugamos en 2 días seguidos. Lo jugamos en un campo cerca de la Ciudad de México desde hace 5 años que se llama Manali, que está en Tepeji del Río, muy bonito, y hacemos una gran fiesta italiana porque hay restaurantes, bebida, grandes premios, viajes, etcétera, etcétera, y al final de cada uno de los 2 días un gran cóctel con comida y bebida italiana. Se escucha como que invita a querer participar. Y bueno, hablando de que es un deporte para caballeros por la honestidad que se requiere, también te nombraron, el presidente de Italia, te dieron el nombre de Caballero de Honor de la Estrella. ¿Cómo es el título que te dieron? Cavaliere d'Onore della Stella italiana. Sí, de Italia. Sí. Caballero de Honor de la Estrella de Italia. Sí, esto es ¿Ese es el insignia? La insignia, así es. ¿Y a quién se lo dan? Se lo dan a italianos que están en el extranjero y que hacen trabajo importante para el relacionamiento de la economía, cultura, arte de Italia en el extranjero. Eres como un embajador, literal. Sí, digamos que es como una especie de un embajador de la excelencia italiana. Hay muchos, cada año se nombran, cada año el embajador de Italia en México en turno nombra a 2, 3, 4 personas que han hecho durante años un trabajo que considera loable. Yo, cuando me dieron este reconocimiento, agradecí mucho al embajador de Italia. Le dije que, según yo, no era algo que yo merecía, o sea, que era algo que hay muchos italianos que lo merecen, según yo, más que yo, pero que solo el hecho de que él pensara que yo lo reconocía, para mí era un gran honor. Claro, qué honor, claro, hay que tener humildad, es algo que yo pienso tanto para aceptar los errores como para aceptar también las virtudes. Sí. Y el Señor tiene muchas virtudes. Agradecemos que te hayas quedado en México, que hayas formado una familia aquí y que sigas siendo un puente entre Italia y México, un país que queremos muchísimo. Y quiero preguntarte, si escribieran tu biografía, de acuerdo a tu hilo conductor, algo que siempre te distingue, ¿cómo se llamaría? ¿Mi biografía? Sí. No te puedo decir cómo se llamaría, te puedo decir cómo me gustaría que se llamara. ¿Cómo te gustaría que se llamara? Me gustaría que se llamara honestidad, integridad, pasión y entrega. Ok, buscaremos un título que encierre y englobe todas esas cualidades que sin duda han sido tu Biblia para tomar acciones en los negocios, con la familia y con los amigos. No sé si siempre he logrado cumplir con estas 4 cualidades, pero seguramente siempre están en mi prioridad de forma de conducirme. ¿Música mexicana que te guste o música de Italia que sigas escuchando? Música de Italia que siga escuchando. Yo soy, desde pequeño soy
más rockero que otra cosa. Ajá. Entonces, música italiana que me ha gustado en el tiempo, te puedo decir dos grandes grupos que son históricos y que son probablemente poco conocidos solo para algunos entendedores. Uno es PFM, Premiata Forneria Marconi, el otro ni siquiera lo digo porque no tiene ningún sentido. Y hoy en día me gusta mucho el grupo Måneskin. Me han gustado muchos grupos y muchos cantantes, pero yo soy, por mi formación rockera, soy un poco más así. Okay. Y música mexicana, hay mucha música que me gusta. En la mexicana me gusta mucho, aunque no tenga nada que ver, me gusta mucho la música de trío. Okay. La música de trío me gusta y el mariachi, bien, un poco menos, pero me gusta mucho el trío. Muy bien. ¿Y frases célebres con las que te gustaría que te recordáramos? ¿De algún autor, alguna frase que tú les digas a tus hijas siempre para su formación cuando se enfrentan a dificultades? ¿Cuáles son los consejos de papá que ellas siempre traen en su cabeza? Frases célebres, la verdad no tengo grandes frases célebres de autores o de escritores, etc. Pero a mis hijas yo siempre les digo, siempre cree en ti, nunca pierdas la fe y dedícate a lo que haces con pasión. Okay. Me preguntaron, la más grande en particular, me preguntó, ¿quieres que vaya a estudiar a Italia? ¿Quieres que haga esto? Y siempre he dicho, no me preguntes qué quiero yo, pregúntate qué quieres tú. No importa lo que yo hago y no me importa que tú sigas mi camino. Lo que me importa es que tú sigas tus pasos y tus caminos. Entonces, y esto sí lo digo a las tres. Y siempre cuando veo que están en dificultades, siempre le digo, su círculo de confianza, que son la familia y las amistades verdaderas cercanas, son con quien pueden abrirse al 100%. Y siempre todos te van a decir, cree en ti, no te preocupes, no te desanimes. Y creo que es algo muy importante. Evidentemente yo he pasado momentos muy complicados en toda la vida uno pasa momentos complicados. Luego, con el nuevo momento complicado de hoy, volteas hacia atrás y dices, la otra era una tontería. Exacto. Pero no era una tontería porque fue una tontería, era una tontería porque ya la pasaste, ya la viviste, y entonces ya supiste cómo resolverla. Exacto. Un reto nuevo es difícil porque es nuevo, porque es no conocido. Exacto. ¿No? Entonces, esto es, creo que, muy importante. Claro, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria en México y esos consejos para la familia, para la juventud que son fundamentales. A veces escuchar esas palabras en el momento equivocado hacen la diferencia a quedarte solo y frustrado. Por supuesto. Así que, pues, gracias y felicidades por todos los logros. Muchísimas gracias.